embajador, muchas gracias por este tiempo para con Expreso. Quisiéramos conversar con usted en torno a lo que ya se ha estado hablando en esta semana, en torno a que Irlanda, España y Noruega ya la próxima semana ellos van a formalizar el reconocimiento de Palestina como Estado. ¿Cuál es la postura que tiene Israel ante estos dichos por parte de estos países? Bueno, buenas tardes. Muchos países en el mundo y también Ecuador ya han reconocido a Palestina como un país. Nosotros oponemos a esto por varias razones, pero más que todo porque todavía Palestina como un país no existe. O sea, se puede reconocer a un país que no existe, pero no hay no hay mucha razón para hacerlo. El gran problema con el reconocimiento de esos tres países es el momento. En este momento, como ellos quieren reconocer a Palestina como un país, es el peor momento. ¿Por qué? Porque eso va a ser como darle a Hamas un premio por sus actividades terroristas. ¿Por qué usted señala justamente que no hay una razón para que Palestina sea nombrado como Estado? Primero porque no es un Estado. Cuando sea, quizás en el futuro va a ser un Estado, en este entonces obviamente que sí. Pero físicamente, geográficamente, Palestina no existe como un Estado. Lo que hay es la autoridad palestina que controla en Cisjordania y Hamas que desafortunadamente controla o ha controlado hasta últimamente en la Franja de Gaza. Nosotros creemos que la única manera de llegar a un acuerdo con los palestinos va a ser a través de unas negociaciones directas, como hicimos con todos los países con los cuales tenemos acuerdos de paz. Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y otros. Con todos esos países llegamos a un acuerdo o a una paz por negociaciones directas. ¿Qué es lo que abarcaría en esa conversación para que ustedes digan, está bien, reconocemos que ustedes sean Estado? Okay. Para llegar a un acuerdo con los palestinos hay muchos obstáculos o muchos problemas para resolver. El problema geográfico quizás es el problema más fácil para resolver, pero hay mucho más. Por ejemplo, el estatus de los lugares sagrados en Jerusalén y en Belén, el estatus de los refugiados palestinos, si pueden regresar, cuántos pueden regresar, el reconocimiento que históricamente también hubo refugiados judíos y no solamente palestinos. El mundo no sabe eso, pero eso es una cosa sobre la cual hay que hablar también. Y otras cosas, por eso obviamente no se puede hacer nada a través de violencia, pero también si no hablamos de violencia no podemos, no se puede forzar al otro lado a llegar a un acuerdo. Eso es como un matrimonio, no se puede decir ustedes dos van a casarse ahora. No, los dos lados tienen que consentir, tienen que querer que casarse. Y eso se va a hacer solamente a través de unas negociaciones. Ahora, según el ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, él decía que ellos llegan a esto porque supuestamente, según las palabras de él, no hay una voluntad política para resolver por parte de Israel. ¿Es esto cierto? No, eso totalmente no es cierto. Y nosotros siempre buscamos y hacemos un llamado a los palestinos para regresar a la mesa de negociaciones. Y digo regresar porque en los años 90 sí hubo negociaciones directas con los palestinos. En el final de este proceso de los años 90 firmamos los acuerdos de Oslo y después se creó la autoridad palestina que todavía existe hasta esos días. Pero no llegamos a un acuerdo final, a un acuerdo total con los palestinos, sino íbamos a llegarlo después de un tiempo, pero desde ese entonces los palestinos nunca quisieron regresar a la mesa de negociaciones directas y ahí estamos. Ahora, también señala que por parte de Israel no ha habido una preocupación para controlar a los colonos que han sido violentos en las riberas occidentales y que ellos siguen atacando a Palestina. ¿Cómo ha sido la labor por parte de Israel? ¿Cómo hacía? ¿Cómo ha sido la labor por parte de Israel para poder controlar a estos grupos? Bueno, esos grupos hay que entender, sí hay violencia un poco de parte de algunos, lo que ustedes dicen, o del mundo entero, colonistas en Cisjordania, pero hay que hablar de eso, si son colonistas o no, porque si son colonistas, todos los israelíes son colonistas. Nosotros no somos europeos que vinieron
a América Latina para aprovechar del oro o para África para hacer esclavos a los indígenas, nosotros regresamos a nuestro país. Eso fue nuestro país desde siempre, desde Abraham el patriarca. De todas maneras, hay algunas personas que se llaman colonos en Cisjordania que se meten en violencia, pero son pocos y son bajo el control de la policía y del ejército israelí. Israel es un país de justicia, no pueden hacer cualquier cosa que quieran. Ahora, ¿es factible que haya un alto a fuego en estas conversaciones, ya que ya la otra semana esos 3 países van a nombrarlo Estado? No hay ninguna conexión entre el nombramiento de Estado que esos 3 países quieren hacer y entre una tregua o cese al fuego. No hay ninguna conexión. ¿De qué dependería una tregua? Hablamos de la guerra en Gaza, ¿verdad? La tregua o el cese de las hostilidades en la tregua en la franja de Gaza va a suceder después que nosotros derrotamos a Hamas militarmente y también políticamente y después que los secuestrados israelíes van a regresar a sus casas. ¿Y esto se ve que sea en el corto plazo? ¿Quién sabe? Yo no soy profeta. El problema es, mire, la guerra puede terminarse en 5 minutos y si los líderes de Hamas se rinden y devuelvan a los secuestrados israelíes, nada más. Y que la gente que es inocente por lado de Palestina, ¿cómo también un poco cuidar a esas personas de esta guerra? Bueno, gracias por preguntarme eso. El mundo está hablando todo el tiempo acerca de la situación humanitaria, ¿verdad? En la franja de Gaza. Y hay gente que dice que hay hambre en la franja de Gaza. Yo le digo, no hay ningún hambre en la franja de Gaza. Ayuda humanitaria entra por los pasos con Israel, por el aire, por el muelle marítimo nuevo que los norteamericanos acaban de construir. Cientos de camiones con ayuda humanitaria entran cada día. No hay hambre en la franja de Gaza. Obviamente los palestinos en la franja de Gaza sufren, como sufrimos nosotros. Obviamente que sufren, así es en la guerra. Pero es una guerra que jamás empezó el 7 de octubre, o la verdad que no empezó el 7 de octubre con este masacre tan horrible. La violencia de parte de Hamas empezó desde hace 17 o 18 años, cuando Hamas se apoderó de la franja de Gaza y empezamos a vivir con infiltraciones, con misiles, con cohetes de parte de Hamas dirigido a nuestros civiles. Todos estos años, cada semana, casi cada día, pero el mundo no sabe o no quiere saber. Así que es mandatorio que Hamas termine con su violencia. Hasta ahora no quiere y la única opción que nos quedó es hacer esta operación militar. Ahora, si es que no creía que fuera un poco más estratégicos para que este grupo armado deje las armas, ha aumentado que estos 2 países, tanto los líderes de Palestina como el gobierno de Israel, conversen y dejen nulo a este grupo armado. Hay que entender otra vez que hay como 3 jugadores principales. Hay los palestinos que están bajo de la autoridad palestina, que es más o menos moderado y fue creado después de las negociaciones de los años 90. Y después hay el grupo de Hamas que se apoderó con fuerza en la franja de Gaza y a Israel. Nosotros estamos hablando con los palestinos todo el tiempo, con la autoridad palestina. Estamos cooperando todo el tiempo con la autoridad palestina. La gran mayoría, quizás 90% de los palestinos en Cisjordania están bajo el control de la autoridad palestina. Pero en la franja de Gaza es otra historia. Ahí primero Hamas no reconoce a Israel, no reconoce el derecho de Israel a existir. Hamas es un grupo extremista, fundamentalista, islamista, que quiere que en todo el mundo árabe o islamista, que todo este mundo va a ser bajo la ley islámica que se llama Sharia. Ellos no reconocen nuestro derecho de existir, obviamente que no hablan con nosotros. No se puede hablar con Hamas, ellos no quieren. Hamas es un movimiento con quien no se puede hablar. Ahora, lo que tiene que ver justamente con esta orden que aún se dice que no ha sido emitida, no sé si nos puede confirmarse que ya fue emitida o no, sí. La orden de arresto contra el primer ministro israelita.
Ya si se ejecutó esto, ¿cómo ha tomado el gobierno israelita también esto? Bueno, la situación es que la CPI, ¿verdad? O mejor dicho, el fiscal de la CPI declaró que va a recomendar a la CPI emitir órdenes de arresto contra el primer ministro y contra el Líder ministro Hamas. el ministro, no, también con el ministro de Defensa y con los líderes de Hamas. Para nosotros es una vergüenza, es un absurdo, es impensable que el CPI, que es una institución muy respetada, va a hacer una equivalencia, va a equiparar entre los líderes de Israel, que es un país democrático, que es un país que lucha, que se protege, ¿no?, contra los asesinos y los violadores de Hamas, que está haciendo todo para proteger al pueblo israelí para que lo que pasó el 7 de octubre no va a pasar otra vez. Aunque los líderes de Hamas dicen en voz alta y está en YouTube que lo que pasó el 7 de octubre es la primera vez, pero no la última, va a ser segunda y tercera vez. Equiparar a esta gente que son monstruos con los líderes, o sea, Hamas, con sus líderes, con los líderes de Israel, que son un país que se defiende, como dije antes, es un absurdo, eso es impensable. Dentro de esto, ¿cuál es el rol que tendría Ecuador o que ustedes esperan que tenga Ecuador? Bueno, gracias por la pregunta. Ecuador es un país importante en América Latina. Ecuador es también miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y el asunto de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza sale en el Consejo de Seguridad, sin exagerar, casi cada semana. Y nosotros sí tenemos esperanzas de Ecuador. Ya voy a decir cuáles son nuestras esperanzas de Ecuador, pero antes de eso quiero decir una otra cosa. Y es que esa lucha entre Israel y Hamas no es solamente Israel y Hamas, es una demostración o manifestación de una lucha mundial mucho más grande entre el mundo de un lado, el mundo democrático, libre, liberal, que busca la prosperidad y que busca la paz, con países como Estados Unidos y Canadá y la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Ecuador, la mayoría de los países de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur e Israel, obviamente, ante otro mundo, un mundo que no es democrático, no es libre, no es liberal, que no busca la paz sino la guerra, que fomenta el terrorismo y las guerras. El mundo liderado por países como Irán y también Irak, Siria, Corea del Norte, Venezuela. O sea, la guerra entre Israel y Hamas es una manifestación de esa lucha entre los dos mundos que existen ahora globalmente. Y cada país tiene que elegir si está en este lado o en el otro lado. Yo estoy seguro que Ecuador está en el lado correcto de la historia, en el lado de los países democráticos, libres, liberales, que buscan la paz. Y por eso, ahora regreso a nuestra esperanza de Ecuador, por eso tenemos la esperanza que Ecuador nos apoya. Y no ponga trabas en nuestro camino para derrotar a Hamas. Y el apoyo que esperamos de Ecuador es más que todo en la arena multilateral, en la ONU. De aquí ustedes esperarían qué pronunciamiento. Nosotros, el asunto es que en el Consejo de Seguridad casi cada semana, otro país sale con un proyecto de resolución acerca de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, y estos proyectos de resolución siempre son contra Israel. Normalmente piden el término inmediato de las hostilidades o de la guerra en la Franja de Gaza. Hay que entender, si paramos ahora la guerra en la Franja de Gaza, Hamas ganó. Esta organización terrorista que mató niños, que violó mujeres, que quemó gente vivas, va a ganar y va a seguir controlando la Franja de Gaza y va a ser un asunto de tiempo hasta que van a regresar a atacar a Israel como hicieron el 7 de octubre. Nosotros no podemos parar la guerra hasta que derrotamos a Hamas. Y si hay una resolución que dice hay que llegar a una tregua o parar la guerra, esa es una resolución contra Israel, una resolución que no entiende la situación en el Medio Oriente en general y entre Israel y Hamas en especial. Y ahí sería que Ecuador se oponga a esa resolución.
Eso es nuestra esperanza.